Por favor, conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 1, y estaremos leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Como saben, nosotros hemos estado por varios meses en el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Lucas se divide en tres partes, del capítulo 1 al capítulo 9, del 9 al 16 y el 16 hasta el final. Y nosotros hemos decidido hacer una pausa ahora en Lucas 9, al terminar la primera parte, para estudiar Primera de Timoteo, toda la carta. Es una carta corta, son 6 capítulos y vamos a pasar ahí los próximos meses. Esta carta nos enseña qué tipo de pastores debe tener la iglesia, cuáles son las características de los hombres que deben pastorear la iglesia, cuáles son las características de los diáconos que deben servir a la iglesia, cuál es el rol de la iglesia, para qué existe, cómo la iglesia debe cuidar a las personas vulnerables, como las viudas, por ejemplo, cómo se debe tratar con el pecado de los pastores. Nos habla de temas muy prácticos también, como el dinero. Entonces vamos a estar siendo edificados en estos próximos meses en Primera de Timoteo, los 6 capítulos. Y hoy nos tocan los primeros 2 versículos. Voy a leer para ustedes, mis hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero comenzar esta serie preguntándote, para ti, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? Quizá para ti la iglesia es tipo club social, donde tú tienes tus amistades, das una ofrendita como por servicios, más o menos como los lugares donde tienes una membresía y te dan acceso para comprar. Das ofrenda a cambio de algún tipo de servicio. Quizá para ti la iglesia es como algo aburridísimo. Quizá los chicos que están aquí, algunos de ustedes miran la iglesia como algo aburrido, como cuando mamá dice, párense que es domingo, hoy vamos a la iglesia. Ay, otra vez la iglesia. O puede ser algo muy divertido por algunas cartitas que intercambias con tus amigos. ¿Qué es la iglesia para ti? Quiero leerles 3 citas de hermanos en Cristo, 2 que ya están en la presencia del Señor y uno que está viviendo todavía. Y empiezo con una cita de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? Escuchan lo que él dice. Él dijo, el mundo entero fue creado para que el Hijo Eterno de Dios pudiera obtener una esposa, la cual es la iglesia. El mundo entero fue creado para que Cristo tenga una esposa y es la iglesia. Toda la creación tiene el propósito de que Cristo tenga a su iglesia. Charles Spurgeon dijo, en los años 1800, que la iglesia es el lugar más amado de la tierra. Escuchen esto, la iglesia es el lugar más amado de la tierra. Y dijo, nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. ¿Miras así la iglesia? ¿Miras así la iglesia del Señor? Y termino con una cita de un hermano que se llama Dustin Bench. Él dijo, nunca hay un momento en que Cristo no ame a su iglesia. Nunca hay un momento en que Cristo no extienda todo su corazón hacia su iglesia. Nunca hay un momento en que su corazón no esté cautivado por su iglesia. ¿Tú ves la iglesia así? ¿Ves la iglesia como algo muy, muy, muy importante? Tan importante, escucha esto, tan importante
que Jesús vino y murió por ella, por su iglesia, por todos sus redimidos, que forman parte de la iglesia y que tienen expresiones locales, lo que llamamos iglesias locales, como esta iglesia local. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones en la primera carta de Pablo a Timoteo, porque es muy importante hablar de la iglesia local, cómo funciona, cómo debe ser dirigida, cómo debe ser pastoreada. Todos nosotros aquí tenemos diferentes contextos, venimos de diferentes denominaciones, tenemos diferentes experiencias en la iglesia. Quizás tú, al pensar en la iglesia, tus pensamientos y tus sentimientos son de dolor, de angustia, porque ahí fuiste maltratado, abusado espiritualmente. Ahí fuiste abandonado, olvidado, mal disciplinado. Quizá tú piensas en la iglesia y te duele tu corazón porque hay gente que amabas te traicionó, te trató terriblemente mal. Quizá tú piensas en la iglesia y piensas en pastores que aman el dinero, la plata, y que están ahí nada más para engordar sus cuentas de banco, y a veces ellos también. Pero queremos ponernos de acuerdo en qué es la iglesia y cómo funciona la iglesia al estudiar 1 de Timoteo. Queremos ponernos de acuerdo acerca de qué tipo de hombres deben liderar, pastorear la iglesia. ¿Qué tipo de personas deben servir la iglesia como diáconos? ¿Cómo debe la iglesia representar bien el evangelio? Y aquí yo quiero contarles las buenas noticias de Jesús. Pero antes de las buenas noticias, primero llegan las malas noticias. Dios nos creó a los seres humanos para que viviéramos para su gloria y en comunión con Él, para que disfrutáramos con Él, para que disfrutáramos de su presencia, de andar con Él, de hablar con Él, de caminar con Él. Y Él nos puso leyes, porque no nos creó como robots. Él nos puso leyes para que nosotros respondiéramos en amor a su bondadosa creación y a su carácter. Pero nosotros los seres humanos decidimos rebelarnos contra Dios, y esa rebelión la Biblia la llama pecado. Nosotros hemos pecado y el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Es un obstáculo enorme. El pecado se convierte en una deuda que nosotros tenemos contra Dios y que es imposible que la paguemos. Y dice la palabra de Dios, la Biblia, la revelación de Dios, que la consecuencia del pecado es la muerte eterna, estar separados de Dios por siempre en el infierno. Eso es lo que todos los seres humanos merecemos. Y esas son muy malas noticias. Una eternidad sin fin y sin fin en el infierno por siempre. Esa es el castigo eterno que merecemos los pecadores. Pero hay buenas noticias, y eso significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios nos amó tanto, 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 que envió a Jesús su Hijo para que viviera una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, y muriera en la cruz, pagando el precio por los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él como Salvador. Y si tú estás aquí hoy y no te has arrepentido de tu pecado y creído en Jesús, yo te ruego hoy que tú lo hagas. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede reconciliar con Dios. Él es el único que te puede decir perdonado, total y absolutamente perdonado. Ya no hay vergüenza para ti, ya no hay culpa para ti, ya no hay condenación para ti. El juez del universo golpea con el martillo y dice, inocente. ¿Por qué? Porque Cristo fue declarado culpable en tu lugar. Pero tienes que apropiarte de eso. Si tú no te apropias de eso, Cristo murió por mí. Es como que vayas a un restaurante con mucha hambre, muchísima hambre, te suena la panza del hambre, y que te pongas a ver fotos de comida, las fotos que tienen en el menú, y te levantes de la mesa y dices, muchas gracias, y te vayas. ¿Qué pasó con tu hambre? ¿Se sació tu hambre al ver fotos de comida? ¿Qué tienes que hacer para saciar tu hambre? Tienes que morder esa hamburguesa.
masticarla y tragarla. Tienes que hacerla tuya. Tienes que creer en Jesús tú. Tienes que decir, Cristo murió por mí, por mis pecados. Él pagó por mi culpa, no por el mundo en general. Por mi maldad. Él estaba llevando mi castigo. Dios te manda que te arrepientas y creas en Jesús. Y ese es el Evangelio. ¿Y sabes lo que hace la iglesia? La iglesia lo que hace es sostener el Evangelio para que la gente lo vea. Ese mensaje que te acabo de contar ahorita es sostenido por la iglesia, desplegado por la iglesia para que la gente lo vea. Pero cuando una iglesia no funciona bien, ese mensaje se oscurece. Ya no es claro para la gente. Porque mira esa iglesia ya, los pastores en pecado, los pastores peleándose, los pastores demandándose en las cortes judiciales, los pastores tomando dinero de la congregación, los pastores cayendo en adulterio. ¿Qué dice la gente del evangelio que predica esa iglesia? ¿Y eso qué? Para vivir así, mejor me quedo en mi mundo con mi pecado. ¿Cierto? Cuando los miembros de la iglesia no cuidan a los vulnerables, a los viudas, a los huérfanos, ¿qué dice la gente del mundo? ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, una iglesia sana, una iglesia saludable, ayuda a que se mire con claridad el evangelio. En nuestras relaciones, los líderes de la iglesia desplegan la gloria del evangelio ante la gente. Ante la gente. Y por eso la iglesia es la organización, la institución, el organismo más importante, escuchen esto, del universo. Recuerdan que durante el COVID nos decían, todo está cerrado excepto lo que es vital. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esos días? Cerrados parques, cerrados centros comerciales. ¿Y qué cosas estaban abiertas? Ayúdenme aquí. ¿Dónde vendían la comida? ¿Qué más? Hospitales, los lugares donde atendían pues cosas de los dientes, ¿no? Y decían, debe estar abierto solo lo más importante, lo vital. Pues yo tenía un comentario en ese momento, abran las iglesias. Es lo más importante que debe estar abierto. Es lo más importante para todo el mundo. La iglesia es la organización, institución, el organismo más importante del universo. Es más importante que el gobierno de este país. La iglesia es más importante que las escuelas y las universidades, por más que te guste tu universidad. La iglesia es más importante que los hospitales. Lo siento, doctores que están aquí. La iglesia es más importante que los negocios y las empresas. La iglesia es la única institución que Jesucristo prometió edificar y preservar y nadie la podrá destruir, la iglesia de Cristo. Y Jesús no prometió eso de gobiernos humanos, ni tampoco prometió eso de centros educativos, ni tampoco prometió eso de ministerios que apoyan a la iglesia, pero que no son la iglesia. Jesús prometió eso solamente, exclusivamente, únicamente de la iglesia. La iglesia es esencial. No existe nada en la tierra que sea más esencial que la iglesia de Cristo. Imagínense entonces qué importante es que nosotros entendamos cómo debe funcionar una iglesia. ¿Cierto? Si es lo más importante. Y Pablo escribió 1 Timoteo para que Timoteo supiera cómo debe funcionar una iglesia. Yo quiero que vayamos al capítulo 3, en el versículo 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Se fue la luz, creo. ¿Se fue la luz? Se fue la luz, creo. Ya volvió.
Miren lo que dice, si me escuchan, espero que me escuchen todos, en lo que vuelve todo el equipo. Primera de Timoteo, capítulo 3, ya llegamos. Versículos 14 y 15. Aquí Pablo le dice cuál es el propósito que tiene con esta carta. Escuche lo que dice. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir pronto a verte. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Yo quiero ir a verte. ¿Dónde estaba Timoteo? Timoteo era un emisario apostólico / pastor en Éfeso, una iglesia que Pablo había plantado años atrás. Y Timoteo estaba ahí para ayudar a la iglesia a lidiar con un montón de asuntos difíciles. Y Pablo le dice, quiero ir a verte, pero si me tardo, te mando esta carta. Porque aquí yo te explico cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mira, eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. La iglesia sostiene la verdad del evangelio para que la gente la mire. Pero si la iglesia no funciona bien, las personas no podrán ver esa verdad, ese evangelio con claridad. Porque una iglesia que no funciona bien oscurece el evangelio. Pero una iglesia que funciona bien presenta el evangelio para que sea visto con toda claridad. Y eso no significa que debe ser una iglesia perfecta. Esto significa que debe ser una iglesia fiel al Señor. Una iglesia fiel al Señor. Entonces, estamos aquí en Primera de Timoteo, mis hermanos, para aprender cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, Pablo introduce esta carta mencionándose a él como el escritor, mencionando a Timoteo como el receptor de la carta y después dando un saludo. Y esas son las tres cosas que vamos a ver hoy. El escritor de la carta Pablo, el receptor de la carta Timoteo y por último, el saludo de Pablo a Timoteo al final del versículo 2. Este sermón se titula Padre e Hijo en la Fe y vamos a hablar mayormente de Pablo y de Timoteo. Entonces veamos en primer lugar el escritor de la carta, mis amados hermanos. El escritor de la carta es Pablo y mira cómo Pablo se presenta aquí. En las cartas del primer siglo era normal que el nombre del que enviaba la carta estuviera al inicio de la carta. No al final como hoy en día, ¿no? Los correos electrónicos tienen tu nombre al final de la carta, al final del correo. Pero en el primer siglo era costumbre que el nombre estuviera al principio, al inicio, arriba. Entonces Pablo comienza diciendo en el versículo 1 de 1 de Timoteo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿Quién fue Pablo, mis amados hermanos? ¿Quién fue Pablo? Bueno, nosotros conocemos a Pablo como Saulo. Así nos es presentado este hombre. Y Saulo era un perseguidor de cristianos. Era un judío muy celoso de la ley judía, de la ley de Israel, que odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo, odiaba el cristianismo y quería erradicar completa y totalmente el cristianismo de la faz de la tierra. Esa era su misión, su misión. La primera vez que encontramos a Pablo en la Biblia es en Hechos capítulo 7. Y en Hechos capítulo 7 encontramos una escena sangrienta, horrible. Un hombre llamado Esteban, cristiano, está siendo asesinado a pedradas por un montón de hombres que odian a Cristo y odian el Evangelio. Esteban estaba siendo asesinado y nosotros ahí conocemos a Saulo de Tarso, que tenía las ropas de Esteban, aprobando su muerte, aprobando su asesinato injusto a manos de los judíos.
Y desde ahí, desde ese momento, Pablo empezó a perseguir a la iglesia de Cristo, pero con toda violencia. Él quería literalmente, hermanos, erradicar al cristianismo de la faz de la tierra. Él no quería que hubiera ni un solo cristiano. Ni un solo cristiano. Odiaba a Cristo y odiaba a los cristianos. Y los buscaba, los encerraba en la cárcel. Mató a muchos cristianos. Dejó a muchos chicos huérfanos porque mató a sus padres. Dejó a muchas mujeres viudas porque mató a sus esposos. Pero un día, Jesucristo se le apareció a Pablo. Jesucristo se encontró con Pablo cuando Pablo iba a perseguir más cristianos. Y ahí Pablo iba montado en su caballo y Jesucristo se le apareció, vio una luz resplandeciente y pues lo tumbó del caballo. Y Pablo dijo, Señor. Y Jesucristo le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú me estás persiguiendo a mí. Cuando alguien persigue a los cristianos, está persiguiendo a Jesucristo mismo. Jesucristo se identifica tanto con su pueblo que hacerle algo malo a un cristiano es hacérselo a Cristo. Y ahí Pablo quedó ciego, pero se encontró con Cristo y fue transformado. De perseguir a los cristianos, pasó a ser perseguido por ser cristiano. Una historia de conversión. Y ahí entonces, en el libro de Hechos, cambia su nombre a Pablo. A Pablo. Y él se describe aquí en 1 Timoteo como apóstol de Cristo Jesús. La palabra apóstol, ya la hemos visto en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Es un enviado oficial, en este caso de parte del Rey Jesús. Es un enviado oficial de parte del Rey Jesús para anunciar noticias en nombre del Rey Jesús. Es un delegado oficial de Cristo. O, como hoy pudiéramos compararlo a un embajador, ¿cierto? Que llega a otro país representando a un presidente de una nación y habla en nombre de ese presidente. Y Pablo dice, yo no soy apóstol porque yo escogí ese título para mí. Realmente, hermanos, Pablo estaba lejos de querer ser apóstol de Cristo. Lejos de querer anunciar a Cristo. Pablo dice, yo no escogí ese título, como muchos hombres hoy en día se autoproclaman apóstoles, falsamente. Pablo no es un apóstol porque él escogió ese título. Pablo no es un apóstol porque otras personas de su iglesia lo instalaron como apóstol. Él fue un apóstol porque Cristo Jesús lo escogió como su apóstol. Juan Calvino dice, ningún hombre puede autonombrarse apóstol. Solo puede llamarse apóstol aquel a quien Dios ha designado como verdadero apóstol. En este caso, los 11 discípulos, exceptuando a Judas y Pablo. A ellos escogió Cristo para ser sus emisarios oficiales, hablando en nombre de Cristo y escribiendo también las Escrituras. Escribiendo también las Escrituras. Los apóstoles escribieron las Escrituras o discípulos de los apóstoles escribieron las Escrituras del Nuevo Testamento. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque lo que Pablo está diciendo aquí es lo que yo les voy a escribir en esta carta, Timoteo, iglesia de Éfeso, viene de Dios. Esto yo no me lo inventé. Estas no son opiniones personales. Estos no son gustos míos de cómo me gusta a mí que funcione la iglesia. Esto es lo que Dios dice acerca de la iglesia. Lo que Dios dice acerca de la iglesia es exactamente lo que yo escribo aquí. Estas no son preferencias de hombres, opinión personal, tradiciones respetadas. Y yo quiero ser muy cuidadoso porque muchos de nosotros venimos de diferentes denominaciones y tenemos tradiciones. Y Pablo dice, estas no son tradiciones, esta es la palabra de Dios acerca de la iglesia local. Dios mismo ha revelado cómo quiere Él que funcione su iglesia. Entonces, mientras Timoteo leía esta carta y mientras Timoteo leía esta carta a la iglesia de Éfeso, todos sabían que esta carta está escrita por el emisario oficial de Cristo Jesús, el apóstol Pablo.
Esto no era un juego, esto no era una broma, esto no era opcional. Las cosas que leemos en 1 de Timoteo no son opcionales. A ver si te gusta. Como un buffet, cuando vas a un buffet. Esa no, por favor. Este sí. Este sí me gusta. Es que yo no soy de ensalada, yo soy más de carne. Tú no puedes llegar a 1 de Timoteo y decir, esto como que no me gusta mucho. Tú no puedes hacer eso. Tienes que agarrar todo 1 de Timoteo y apropiarte de ello y decir, Señor, aunque yo no esté de acuerdo con esto, yo me someto a esto porque esta es tu voluntad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Miremos cómo describe Pablo a Dios, mis amados hermanos. Miremos cómo describe Pablo a Dios que lo envió como apóstol. Dice, Dios nuestro Salvador. Esta descripción viene del Antiguo Testamento. Se presenta a Dios, a Yahvé, a Jehová, al Señor como el que salva. Dios es un Dios que salva. En el primer siglo se usaba la palabra Salvador para referirse a los emperadores romanos. En el primer siglo hubo una inscripción en Éfeso, en la iglesia donde estaba Timoteo, que decía lo siguiente del emperador Julio César. Julio César es, escucha esto, el emperador romano. Julio César es Dios manifestado en carne y salvador de la vida humana. Y llega Pablo y dice, no, el César no es, el emperador no es el Salvador. Dios, Jehová, es el Salvador. Él es el Salvador. No hay salvación fuera de Dios, solo Dios salva. Y Dios salva, escuchen hermanos, a quien Él quiere. Dios salva a quien Él quiere. Él escoge a quien salvar por su buena y soberana voluntad. Nadie presiona a Dios para que salve a otra persona. Nadie influencia a Dios para que salve a otra persona. Dios salva a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, incluyendo, amado hermano y hermana, tus hijos. Esposa con esposo no creyente, incluyendo a tu esposo. O viceversa. Dios es el Dios de la salvación. Nosotros lo estudiamos en Jonás al inicio de esta iglesia, ¿recuerdan? Jonás allá en el vientre del gran pez dijo, la salvación es del Señor. Él no quería ir a Nínive para predicarle el mensaje de Dios a los ninivitas. Pero Dios lo mandó al fondo del mar, al vientre de un gran pez, y desde allá Jonás dijo, la salvación es del Señor. Dios salva a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, y nosotros podemos confiar en su buen plan de salvación. Y es algo maravilloso, mis hermanos, porque Dios se deleita en salvar. Se deleita en salvar. Muchas veces en los profetas leemos una y otra vez que Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita en mostrar misericordia. Dios se complace. Busca esas palabras en el Antiguo Testamento. Cuando pases ahí por Isaías, por Jeremías, cuando pase por los profetas menores, ¿cuántas veces dice que Dios se deleita en salvar? Que hay un pecador ahí, hundido en su pecado, avergonzado, lleno de culpa, se siente sucio, se siente horrible. Y Dios lo mira y se deleita en salvar. Es el deleite de Dios. Él se complace, Él se goza. Hay una fiesta en el cielo cuando Dios salva a un pecador, cuando Dios perdona a un pecador. No es un ogro horrible esperando aplastarte en el momento que apenas falles. Es un Dios bondadoso que se complace en perdonarte. Él está más listo para perdonarte que tú para buscar su perdón. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Y Pablo le llama aquí Dios nuestro Salvador. ¿Y qué más? ¿Quién más envió a Pablo como apóstol? Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y añade ahí al final del versículo 1, y también por mandato de Cristo Jesús nuestra esperanza.
Jesucristo aquí, mis hermanos, es presentado como el que envió a Pablo como apóstol. Pero también Jesucristo es presentado como Señor. Como Señor. Nosotros proclamamos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Lo acabamos de cantar, mis amados hermanos. ¿Tú sabes lo que estás diciendo cuando dices que Jesús es el Señor? ¿Captas la dimensión de lo que estás diciendo cuando dices Jesús es el Señor? Cuando cantas Jesús es el Señor. Lo que tú dices con esas palabras es muy grande, mi hermano. Lo que tú cantas con esas palabras es muy, muy grande. Quiere decir que Él es el amo y dueño de todo el universo, de toda su iglesia, de tu familia, de tu vida. Él es el amo, el Señor, el soberano de todo lo que existe. Él es Señor sobre todo. Él es dueño de todo. Escucha a un escritor llamado Murray Harris lo que dice sobre esto. Cuando los creyentes cantamos o recitamos la confesión, Jesús es Señor, estamos afirmando su absoluta supremacía. No solamente sobre el universo físico y moral, no solamente sobre la historia humana, no solamente sobre todos los seres humanos, ya sea vivos o muertos, no solo sobre la iglesia, sino también sobre nuestra propia vida. ¿Sí captas, hermano, lo grande de esto? Él es Señor, Él es amo, Él es dueño, Él es rey, y yo soy su esclavo, soy su siervo. Vivo para Él. Mi vida es de Él. Hermano, tu salud está bajo el gobierno de Dios. Tus hijos están bajo el gobierno de Dios. Tus finanzas, ¿sabes quién las gobierna? Alguien que está sentado en su trono, en el cielo. La vida de tu esposo, insoportable, sin decir nombres, está gobernado por el Rey del universo, Jesucristo. Él es Señor. No hay nada que se escape de su gobierno, mis amados hermanos. En México tenemos una presidenta. ¿Y saben quién está gobernando a esta presidenta? El Rey soberano del universo que se llama Jesucristo. Cuando Pablo habla de que Cristo es el Señor, está diciendo, Cristo, yo soy tu esclavo, todo está bajo tu control y yo me pongo a tu disposición porque tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño, tú eres soberano sobre mi vida. Y aquí tenemos una aplicación, mis hermanos, nosotros de manera personal, incluso la puedes aplicar de manera familiar. Aquí tenemos una aplicación para nosotros como iglesia. Aquí tenemos una aplicación para nosotros como ciudadanos de esta República Mexicana. Vivimos bajo el señorío de Cristo. Él gobierna sobre todo. Nada sucede fuera de su dominio. Nuestra vida está en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos. Nuestra salud está en sus manos. Él es soberano sobre el universo. Nada se escapa a su control. Ni siquiera tu pecado. Ni siquiera tus desánimos o tu profunda depresión. Tus problemas relacionales. Todo está bajo el control de Cristo. Él no es culpable por tu pecado, pero Él es soberano sobre tu pecado. Él es soberano sobre Satanás, sobre nuestro enemigo que quiere destruirnos, que quiere destruir esta iglesia. Él es soberano sobre nuestras relaciones, sobre nuestros matrimonios, sobre absolutamente todo. Les recomiendo, mis hermanos, un pequeño librito que se llama así, un pequeño libro sobre la vida cristiana, de Juan Calvino. Trataremos de conseguirlo para nuestra super librería. Y él dice en ese librito que la clave de la vida cristiana es negarse a uno mismo.
Lo voy a repetir porque está fuerte. La clave de la vida cristiana es negarse a uno mismo. Y él dice, escucha esto, nadie se ha negado a sí mismo a menos que se haya sometido totalmente al Señor Jesucristo y esté dispuesto a dejar todos los detalles de su vida a su buena voluntad. Todos los detalles de tu vida a su buena voluntad. Y él dice, esa es la clave de la vida cristiana. Es como decir, sí, Señor. Sí, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Me corrieron del trabajo. Sí estaba mi jefe, que me dio carta de despido, pero sobre mi jefe estás tú. Mi jefe no se manda solo. Tú estás sobre él. Y tú gobiernas. Señor Jesús, está bien. Y yo creo que Calvino era muy piadoso y muy inteligente, hermanos. Y leyó muchísimo su Biblia antes de escribir eso. Y eso fue lo que Jesús dijo, ¿cierto? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Jesús es Señor, yo no. Jesús manda, yo no. Jesús gobierna, yo no. Jesús es más sabio que yo. Él sabe lo que está haciendo. Yo no miro todo el escenario, Jesús sí lo mira. Y eso que está sucediendo bajo el control sabio de Cristo, mi Señor, es bueno. Dice Calvino, si nos ponemos en tal estado de ánimo, entonces pase lo que pase, nunca nos sentiremos miserables ni acusaremos falsamente a Dios por lo que nos suceda. Y él dice que es necesario entrenarnos a vivir de esta manera, considerando los numerosos accidentes a los que estamos expuestos. Enfermedades de todo tipo se nos vienen encima, una tras otra. Ahora la peste nos envuelve, ahora los desastres de la guerra nos acosan. En otro momento las heladas o el granizo devoran nuestras cosechas y estamos amenazados por la escasez y la pobreza. A veces nuestros seres más queridos, nuestro esposo, esposa, padres, hijos y otros parientes son arrebatados por la muerte o nuestra casa es consumida por el fuego. A causa de tales acontecimientos, la gente maldecirá su vida e incluso blasfemarán contra Dios como si fuera cruel e injusto. Y dice, pero el fiel creyente meditará en todas las circunstancias sobre la misericordia y la bondad paternal de Dios, persistirá en esta firme confianza. ¿Cuál es la firme confianza? Estamos bajo el cuidado vigilante de nuestro Dios. Somos las ovejas de su prado y por tanto, Él nos proveerá todo lo que necesitamos. Viene la peste, viene el hambre, viene el despido de trabajo, viene la caída en la economía, viene la pérdida de la casa que has estado pagando con tanto esmero durante años. Jesús está en su trono, yo confío en Él. Se te enferma un chiquito, ¿cómo haces? Cuando el doctor te dice, es grave, leucemia, cáncer, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Dónde corres? Corre hacia Jesucristo el Señor, que gobierna con bondad sobre tu vida y jamás hará algo malo contra su pueblo, nunca. Y tú me dices, Daniel, ¿cómo estás seguro que Jesús nunca hará algo mal contra nosotros? Porque Él murió en la cruz. Ahí te lo demostró. Y ahí te demostró que Él cubrió tu mayor necesidad. Y si cubrió tu mayor necesidad, cubrirá todas tus otras necesidades. Él te dará la gracia. Estaba platicando con un amigo esta semana y me decía, mi esposa está embarazada y vivo en terror de que ella aborte ese bebé. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Oro por sus ojos, por sus riñones, por sus intestinos, por su cerebro. Oro por todo. ¿Dónde voy? Hermano, ¿qué te sostiene en ese momento? Que Jesús es Señor y Él es dueño de la vida de ese niño en ese vientre. Eso nos sostiene, mis amados hermanos. Y nada más lo puede hacer. Y nosotros los cristianos decimos, Jesús es Señor. Y cuando decimos esas palabras tan sencillas, estamos diciendo muchísimo, mis hermanos. Y Jesús es Señor sobre esta iglesia.
Jesús es Señor de la vida de los hombres que aspiran al ministerio aquí. Jesús es Señor sobre mí, mis errores y mis debilidades como pastor, mis hermanos. Cuando el pastor se equivoca, mete la pata, la riega así, horrible, ¿qué te sostiene, mi hermano? Que Jesús es Señor sobre ese hombre también. ¿Sí ven cómo empieza Pablo esta primera carta a Timoteo? Diciendo, Jesús es Señor. Cuando ves una iglesia que no está viviendo así como dice Primera de Timoteo, tú puedes decir, Jesús es Señor de esa iglesia también, porque Él gobierna sobre todo. Y Pablo dice, añade ahí, que Jesús es nuestra esperanza. Lo cantamos varias veces recientemente, mis hermanos, en las canciones que entonamos hoy. Jesús es nuestra esperanza. Los cristianos somos las únicas personas en el mundo que tenemos esperanza verdadera. Porque esperamos que se cumplan las promesas de Dios y Dios jamás falla sus promesas. Nunca. Hablamos entonces, mis hermanos, ya en primer lugar de Pablo, el escritor de la carta. Ahora hablemos en segundo lugar de Timoteo, el receptor de la carta, el que recibe la carta. Miren el versículo 2 lo que dice. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, este hombre Pablo, que es apóstol de Cristo, que es un emisario oficial de Cristo Jesús, le escribe a este hombre que se llama Timoteo, que está en una iglesia, en una ciudad que se llama Éfeso, y está liderando esa iglesia, guiando esa iglesia, ayudando a esa iglesia, pastoreando esa iglesia. ¿Quién fue Timoteo? Bueno, Pablo realizó varios viajes misioneros. Salió de Antioquía y empezó a ir de pueblo en pueblo en pueblo. Se regresó a Antioquía, dio un reporte misionero la primera vez. La segunda vez volvió a salir de viaje misionero y ahí, en Hechos 16, leemos que llegó a una ciudad llamada Listra para saber cómo estaban los hermanos de la iglesia que habían plantado en su primer viaje misionero. Se dio cuenta que iban bien y empezó a escuchar un nombre por todas partes. Timoteo, 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 Timoteo. Toda la gente de Listra hablaba de este joven, Timoteo. Y hablaban bien de él. Daban buen testimonio de él. Timoteo había sido criado principalmente por su abuelita y por su mamá. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo. Acompáñenme ahí, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Esta es la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo muchos años después de que escribió la primera carta. En esta segunda carta, Pablo está en la cárcel y está a punto de morir por causa del Evangelio. Esta es la última carta que Pablo escribió. Y está animando otra vez a Timoteo. Y mira lo que le dice en el versículo 5, 2 de Timoteo 1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está animando a Timoteo con estas palabras y le dice, Timoteo, yo estoy por morir, pero no te desalientes. Mira, esta fe es compartida por muchas personas más, incluyendo ¿a quién? A tu abuelita y a tu mamá. Este hombre fue criado por su madre y su abuela. Algunos dicen que su padre era gentil y su madre y su abuela creyentes, judías creyentes en Cristo. No sabemos exactamente cómo se convirtió Timoteo. Algunos dicen que se convirtió al evangelio a través de la predicación de Pablo. Otros dicen que ya era convertido por el testimonio de su abuela y su mamá. Pero cualquiera sea el caso, Pablo le instruyó en el evangelio y su abuela y su mamá le ayudaron a caminar con Cristo. Y Pablo le dice verdadero hijo en la fe. Esto me hace pensar a mí que yo creo que sí, Timoteo se convirtió a través del testimonio del evangelio del apóstol Pablo. Y Pablo siempre estaba buscando personas que lo ayudaran en sus viajes misioneros y en su misión. Siempre, siempre, por todos lados. Estaba como con un radar de detección de siervos útiles para el evangelio.
¿sí? Entonces cuando empezó a escuchar de Timoteo, 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 el radar empezó a encenderse y dijo, hey, yo tengo que llevarme a este chavo. Timoteo tenía unos 20 años cuando Pablo lo incorporó al equipo misionero. Pablo plantaba iglesias de pueblo en pueblo, pero nunca se olvidaba de las iglesias que plantaba. Entonces, cuando decía, hay una iglesia que tiene un conflicto, un problema, mandaba a uno de sus amigos para que ayudara a esa iglesia. Eso fue lo que pasó con Éfeso. Pablo dijo, hay problemas en Éfeso, Timoteo, te toca, dale. Y allá iba Timoteo, enviado de Pablo para ayudar a la iglesia en Éfeso. Timoteo fue enviado por Pablo a varias iglesias, a Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 3:2, a Corinto, 1 de Corintios 4:16, a Filipo, Filipenses 2, y a Éfeso, Efesios 1:3. Y cuando Pablo le escribe esta carta, primera a Timoteo, Timoteo tiene entre 35 y 40 años de edad. Dijimos que Timoteo tenía 20 cuando ingresó al equipo misionero de Pablo, ¿recuerdan? Pero ahora tiene como 35 y 40, o sea que han pasado unos 15 años. Unos 15 años desde que Timoteo empezó a caminar con Pablo. Y era su discípulo amado. Y aquí tengo dos aplicaciones para nosotros, mis amados hermanos, de esto que acabamos de hablar de Timoteo. Y la primera aplicación es muy obvia para las mamás y las abuelitas que están aquí. Mamás y abuelitas, préstenme atención, por favor. El rol de ustedes es muy importante. Es muy importante en el avance del Evangelio. El rol de ustedes es clave, es indispensable en el avance del Evangelio. Pablo le escribe a Timoteo para animarlo en 2 de Timoteo 1:5. ¿Y qué le recuerda? Le recuerda a su abuela Loida y a su madre Eunice. La madre y la abuela de Timoteo creían en Jesús y guiaron a Timoteo en el camino del Evangelio. Mamás, abuelas, cada oración que ustedes hacen por sus hijos, cada versículo que se memorizan, cada respuesta del catecismo que se memorizan, cada domingo que ustedes los levantan y les dice, mi hijo, vamos a la iglesia. Cada devocional familiar que ustedes animan a su esposo para que lo tenga. Cada palabra de ánimo. Cada vez que tú le dices, hijo, tú te sientes triste por tu pecado, mira a Jesús, mira la cruz. Todo eso no es en vano, mamás. No es en vano. No te canses de apuntar a tus pequeños a Jesús. No te canses de orar por tus hijos jóvenes rebeldes. No te canses de orar por su salvación. No te canses de usar un minuto para apuntarlos a Cristo, que Cristo es valioso, que Cristo es suficiente. No te canses, mamá. No te canses, abuelita. No te canses. El Señor te mira y te escucha y Él dará fruto de tu trabajo, de tu labor. Yo quiero citar a Agustín de Hipona, un padre de la iglesia ahí por los años 300, que escribió un libro que se llama Confesiones, las Confesiones. Es un libro muy famoso y de mucha influencia en el cristianismo. Y él era un joven rebelde, lleno de vicios y de inmoralidad. Era el dolor de cabeza de cualquier madre cristiana. Sí. Andaba en parrandas, con prostitutas, en fiestas, y oraba a Dios y le decía, Dios, yo quiero ser puro sexualmente, pero no ahorita, después, más adelante. Y su mamá Mónica fue una mamá fiel, orando por su hijo, clamando por su hijo, rogando por su hijo. Y Agustín escribió en las Confesiones como oraciones a Dios. Y este párrafo que les voy a leer es una oración a Dios acerca de su mamá. Escucha lo que dijo Agustín. Dios, mi madre, tu fiel sierva, lloraba por mí ante ti, llorando más que las madres por la muerte física de sus hijos, porque ella
por la fe y el espíritu que de ti tenía, vio la muerte espiritual en la que yo estaba. Y tú, Señor, oíste su oración. La oíste y no despreciaste sus lágrimas que caían a raudales y regaban el suelo bajo sus ojos en todos los lugares donde oraba. En verdad, la oíste. Mamá, dobla tus rodillas por tus chicos. Dobla tus rodillas por tus hijos no creyentes. Dobla tus rodillas por tus pequeñitos que apenas empiezan a escuchar el evangelio. Y niños, escúchenme. Chicos, mírenme por favor. Escuchen a sus mamás. Escuchen a sus mamás cuando ellas les digan: Jesús es un buen Salvador. Jesús te perdona de tus pecados. Escuchen a su abuelita. No digan: no, ¿qué sabe ella? No digan eso. Porque su mamá y su abuelita que las están guiando a Jesús los aman con todo el corazón. Y buscan lo mejor para ustedes. Así que escuchen a su mamá. Pídanle a su mamá: háblame más de Jesús, por favor. Háblame más de Jesús. Es bueno para sus almas. Mamá, abuela que estás aquí, persevera. Tu obra no es en vano. Tu obra no es en vano. Sigue la línea que trazaron Loida y Eunice. Segunda aplicación, mis amados hermanos. El discipulado toma tiempo. Y ahora quiero hablar con los que aspiran al ministerio pastoral aquí. Hay varios hombres que aspiran al ministerio pastoral. Pero un hombre no puede simplemente llegar al ministerio pastoral de la noche a la mañana. ¿Recuerdan lo que pasó con Timoteo? Caminó como 15 años con Pablo antes de empezar a recibir instrucciones de Pablo respecto de cómo cuidar la iglesia local, cómo ser pastor de una iglesia local. Hermanos, 15 años. 15 años. Eso se siente mucho, ¿cierto? Si tú dices: hombre, quiero ser pastor, espérate 15 años. Ay, pero ¿por qué tanto? Porque la tarea del ministerio pastoral no es fácil. Necesitas ser entrenado, como Timoteo. Necesitas que alguien que va adelante con más experiencia, como dice un amigo mío, Félix Cabrera, con más kilometraje, te ayude y te lleve. ¿Sí? Esto no es solo nada más de pararte a hablar. Esto es muchísimo más, mis hermanos. ¿Sí? Esto es de amar a gente de carne y huesos imperfecta. Como tú. Exactamente. Entonces, iglesia, hablo a los aspirantes al ministerio pastoral. No necesitas correr, no hay prisa. Paciencia, mis hermanos. Y hablo a toda la iglesia. Hermanos, los miembros de esta iglesia van a escoger a los pastores. Y no podemos correr y apresurarnos a escoger solo porque sí. O solo por un tipo de personalidad. O solo por un tipo de presencia. Nosotros no podemos correr a hacer eso, mis amados hermanos. Timoteo, si leemos todas las cartas y veremos un poco más de la personalidad de Timoteo, era débil físicamente, súper enfermizo. No tenía como porte, o sea, como así, como bravo, sino que era tímido, bajo perfil, se desanimaba súper rápido. Lo podemos ver porque Pablo le dice: hey, aviva el fuego de Dios en ti. O sea, el carbón se iba apagando rapidito con Timoteo y Pablo tenía que avivar el fuego. El pastor no es como por presencia o por ser el gran emprendedor, ¿cierto? Timoteo no era el emprendedor que te iba a comenzar una iglesia desde cero y ir allí por el mundo como llanero solitario. No, era un hombre débil. Pero fíjate, no es tanto del perfil. Porque Pablo era fuerte y valiente y no tenía miedo a nada y lo destrozaron a pedradas, le daban de latigazos, pero luego tienes a Timoteo débil, frágil, enfermizo. Y ambos fueron pastores. Entonces, ¿qué estamos buscando en un pastor? Un carácter formado, mis amados hermanos. Que ame a la iglesia de verdad, que ame a Cristo, que ame el evangelio. Pero eso tú no lo puedes descubrir de hoy para mañana. Tienes que tomar tiempo para conocer a estos hombres.
A los que te digan que aspiran al ministerio, invítalos a tu casa a comer y hazle preguntas de su matrimonio, de su vida. Y tomemos tiempo para hacerlo, mis hermanos. Tomemos tiempo. ¿Cuál es la prisa? No hay prisa. Y si tú me dices, no, es que un hombre tiene maestría en divinidades del seminario teológico más grande del mundo. ¿Y qué? En los requisitos de los pastores no está que tenga maestría, hermano. No digo que las maestrías son malas. Pero alguien te puede engañar diciendo, tengo maestría, ¿eso quiere decir que debo ser pastor? No, tranquilo. Toma tu tiempo. Pablo tomó un montón de tiempo con Timoteo. Tomemos nuestro tiempo, mis amados hermanos, pero seamos intencionales. Llegará un momento donde les vamos a presentar candidatos a pastores de la iglesia. Conozcámoslos. Invitémonos a nuestras casas. Digámosle, ¿cuándo me vas a invitar a tu casa? Quiero ver cómo crías a tus hijos. Quiero ver cómo tratas a tu esposa. ¿Cómo es tu devocional personal diario en oración con Dios? ¿Cómo diriges a tu familia en la devoción a adorar al Señor en tu casa? Hermano, si queremos conocer a un hombre, tenemos que pasar tiempo con él, ¿cierto? No es de la noche a la mañana, mis hermanos. Y estamos estudiando 1 Timoteo para hablar de estas cosas. Necesitamos más pastores. Y de toda la iglesia, el más desesperado por más pastores soy yo. Créanmelo. Por mí pusiera 4 aquí de una vez. Pero yo he visto personalmente el daño que se hace a una iglesia cuando solo se pone hombres sin evaluarlos, sin considerarlos, sin conocerlos, sin hacerles preguntas. Hermano, a estos hombres les vamos a preguntar de todo. De todo. Les vamos a preguntar, hermanos, hasta las cosas más personales e íntimas que ustedes se puedan imaginar. Y les voy a decir algo a todos. Ustedes están invitados a hacerme las mismas preguntas a mí y a mi esposa. Yo he hablado con Claudia y le he dicho, nosotros vamos a invitar a los hermanos que van a participar de la membresía de la iglesia a casa. Y les vamos a sentar en la mesa y les vamos a decir, ¿qué preguntas tienen para nosotros? ¿Qué preguntas tienen para nuestros hijos? Conózcanos, aquí estamos. Somos un libro abierto. No queremos esconder nada de ustedes. Queremos que nos conozcan como somos. Con todo lo que somos, mis hermanos. Nuestras patas flacas, nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros miedos. Así es. No es como poner pastores por poner. En último lugar, veamos el saludo de Pablo a Timoteo. El versículo 2 termina diciendo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este era un saludo normal en las cartas de Pablo, pero estas palabras son específicas para Timoteo y para la iglesia en Éfeso. Era una situación difícil en la que Timoteo se encontraba. Este pastor joven debía enfrentar falsos maestros. Debía establecer pastores y diáconos en la iglesia. Debía examinar a personas para nombrarlas en posiciones de liderazgo. Él necesitaría la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Timoteo la estaba pasando mal en Éfeso. Tenía muchos retos por delante. Pero él estaba bien porque tenía la gracia de Dios. El regalo inmerecido de la salvación. Ya no iba al infierno. Iba al cielo por la eternidad porque había creído en Cristo Jesús. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no recibir lo que merecemos. Lo que merecemos. La misericordia debía sostener a Timoteo al enfrentar a gente intimidante, falsos maestros, engañadores. ¿Y qué es la paz, mis hermanos? La paz de Dios resulta de la gracia y la misericordia de Dios. Ya estoy perdonado, ya Dios me ha recibido, estoy en paz con Él y tengo paz en mi corazón. Timoteo necesitaba recordar la gracia de Dios, su misericordia y su paz.
en medio de las situaciones que estaba viviendo en la iglesia de Éfeso. Así que eran buenas noticias. Tenía la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Y nosotros en esta iglesia tenemos también la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Y amados hermanos, Él nos guiará. Él nos dará pastores fieles. Él nos cuidará. Él nos preservará. Él es bueno con su pueblo, mis hermanos. Y nos ama, nos ha amado eternamente. Y su amor jamás se quebrará. Jamás fallará. Vamos a orar. Amado Señor, te bendecimos por tu palabra. Gracias por la iglesia, por todos tus redimidos de todas las edades. Pero gracias también por la iglesia local, Señor. Específicamente esta donde estamos. Queremos, Dios amado, saber cómo conducirnos en tu casa, la iglesia. Enséñanos, Padre, mientras estudiamos 1 Timoteo, abre nuestros ojos, Dios. Desde ahora, desde ya, bueno, desde hace muchos meses, te pedimos pastores, Señor. Hombres fieles que te amen. Te pedimos diáconos, siervos que estén dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, energías para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Señor, bendice esta congregación, bendice esta comunidad. Bendícenos recordándonos a Jesús, Señor, como lo haremos ahora en la Santa Cena. Todo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.